Si aún hoy en día, en pleno siglo XXI, resulta difícil para un personaje público pronunciarse abiertamente ateo en nuestro país, ¿cuánto más complicado no sería para un mexicano del siglo XIX declarar que no hay Dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos? Sin embargo, estas fueron justamente las palabras con las que Ignacio Ramírez dio inicio a su discurso de ingreso a la Academia de San Juan de Letrán en 1837, a la edad de 19 años. Esta declaración de ateísmo no era un mero gesto provocador, sino un acto de congruencia con un ideario ilustrado, reformista y liberal puro. Ignacio Ramírez el Nigromante nació en Guanajuato en 1818 y murió en la Ciudad de México en 1879, a la edad de 61 años. Durante su vida fue poeta, dramaturgo, ensayista, crítico de las costumbres, periodista, parlamentario, político, abogado, juez, maestro, académico, naturalista, historiador y filólogo. Sin embargo, lo importante de este extenso currículum no es solo la diversidad de oficios, sino la honradez y entrega con la que Ignacio Ramírez desempeñó cada una de estas funciones, consciente de su papel como fundador de una nación moderna y de la capacidad de la razón, la ciencia, el arte y la educación para renovar la vida social. Fue impulsor del Estado laico mexicano, redactor de las leyes de reforma, creador de la Biblioteca Nacional y defensor del ayuntamiento. Por su labor periodística fue encarcelado, desterrado e incluso estuvo a punto de ser fusilado. Fue un intransigente en el mejor y más exacto sentido de la palabra, es decir, alguien que no está dispuesto a consentir, ni siquiera parcialmente, con lo que no cree justo, razonable o verdadero. Por todo esto, el nigromante es el hombre representativo del momento de la consolidación de la República y los ideales de la Reforma. De su artículo Reforma, leeremos el siguiente fragmento. Hay naciones que, como algunas mujeres, tienen que entregarse a los caprichos del destino para alcanzar la felicidad y su engrandecimiento. Entre aquellas se encuentra la República Mexicana. El cómplice de su juventud aventurera es el Partido Progresista. El Partido Conservador jamás podrá formarse de mexicanos. Lo que se llama tradición, para nosotros es una quimera. La tradición azteca, no es posible pensar seriamente en restablecer la corte de Moctezuma ni el templo de Huitzilopochtli. La tradición colonial, acabamos de atropellarla en sus iglesias y en los privilegios de clases, que nos son odiosas. ¿Conservamos siquiera la tradición republicana? Hasta ahora nuestras conquistas han sido grandes, pero sus beneficios son negativos. Hemos suprimido obstáculos, clero, ejército, nobleza, monopolios, pero las codiciadas mejoras materiales no han salido de las manos de la promesa. Aún nos es necesario probarlo todo, cambiarlo todo y pedir al astro de la libertad que fecundice en el seno de la patria los gérmenes de la vida, del poder y de la gloria. Nos llamamos con orgullo reformistas y no nos atrevemos a destruir esas instituciones que, unas apoderadas de los campos, los esterilizan y que otras, extendiéndose en torno de la inteligencia, la oscurecen. Nos conformamos con tener la sombra del pueblo en el trono donde debiera manifestar su soberanía. Hemos proclamado la libertad de la inteligencia y con ella la libertad de la enseñanza, y sin embargo, obligamos a nuestros hijos a no ejercer ninguna profesión sin estudiar lo necesario para pertenecer a alguna asociación de pedantes. Tenemos los ayuntamientos en tutela, como estaban las comunidades de indígenas en la época colonial. Tenemos la libertad del sufragio en las carteras de los ministerios o en los cuerpos de la guardia o en la inspección de policía. Fomentamos a costa de las mejoras materiales a empresarios sin fondos y sin probidad y sin ciencia. En la administración de justicia no tenemos confianza en los jurados y no sabemos que confiar a los jurisperitos sin honorarios decentes es venderla. Hemos declarado inútil el ejército para el tiempo de paz y conservamos 100,000 hombres organizados en guerrillas. La nación entera es un caos. ¿Y hay quien se atreva a hablar de tradiciones? Reforma, reforma radical, reforma aplicada a todo y a todos. Creencias, costumbres, leyes, títulos de propiedad, educación, instituciones públicas y privadas. Cuanto existe debe presentarse al tribunal de la prensa y sujetarse a las exigencias de la ilustración moderna y a las nobles y ambiciosas aspiraciones de la patria. Tal es nuestra persuasión, tal será, como lo ha sido hasta aquí, nuestro programa. Solo al gobierno es lícito ser conservador. El gobierno, tal como existe, es una institución envejecida. Cuando una joven se engalana para el baile, hay una anciana que, encogida en un rincón oscuro, refunfuña. Es la abuela. Hemos derrotado a los españoles, al clero,
a los militares, a todo el mundo. Nos falta la derrota de los pedantes del latín, los pedantes de la metafísica, los pedantes del sistema silogístico, los pedantes del derecho canónico, los pedantes de la legalidad, los pedantes de la república, los moderados, que comprometan sus bienes y su vida. Ellos aman más sus bienes que su vida, y podremos defender con desahogo la abolición de las confiscaciones y de la pena de muerte. La reforma necesita de la prensa y de la guerra.